Y la otra, pues era nada menos que la adivinación, la quiromancia. Acuérdense que en esa época se creía que lo que decían las pitonisas era realmente los mensajes de los dioses. Y a las pitonisas las escogían locas de por sí. Y luego las enloquecían más metiéndoles una cantidad de narcóticos que hacían que alucinaran en serio. No podían decir ningún mensaje coherente. Siempre el oráculo lanzaba frases inconexas y por eso se pasaba Sócrates su vida toda pensando qué quiso dar a entender, ¿no? Y dice Heráclito por ahí que el oráculo no dice ni niega, solo hace señales. Y sin embargo esas señales servían como un espejo para poder interpretar cuál era el mensaje de la divinidad. Era una época gloriosa, esto lo cuenta Michel Foucault en la Historia de la Locura, cómo fue considerado el loco en la Grecia clásica. Eran unos verdaderos privilegiados, les iba re bien, nos deberíamos de haber cambiado de siglo. La verdad, si a mí me preguntan en qué época me habría convenido, en esta o en aquella, porque me tratan bien. Ya luego vinieron momentos más desagradables, cuando se creyó que el loco estaba poseído por los diablos, y durante toda la etapa del cristianismo sufrieron persecuciones horrorosas y los subían en un barco, como queda testimoniado por aquella pintura del Bosco, de la nave de los locos, y los echaban al mar para que se los tragara el mar. Debe de haber sido maravilloso ir en un barco pirata de locos, navegando para allá, para acá, en medio de la tempestad, sin entender absolutamente nada. Era un mejor destino que pasársela en las mazmorras de los curas, sufriendo ahí torturas y potros y demás para exorcizarnos los diablos que traíamos dentro. Esta tesis de la inspiración no es algo que se haya quedado perdido en el pasado. Nosotros la hemos hecho sobrevivir en muchos de los significados de las palabras que manejamos. Cualquiera de ustedes ha dicho hoy estoy inspirado, o cualquiera ha dicho me siento muy entusiasmado. Y hay veces que uno no está entusiasmado, pero como uno no entiende lo que está diciendo cuando está diciéndolo, hay que escribirlo, ya leído es más fácil de captar. Si ustedes escriben la palabra entusiasmo, van a ver que por ahí aparece la palabra teos. Estar entusiasmado es estar endiosado. O sea, Dios nos habita, o un Dios cualquiera, no Dios con mayúscula. Estar inspirado, pues, es estar con el soplo de alguna de estas señoras. Yo me imagino que con tanto tiempo de existencia y con un padre tan vulgar, seguramente ya son señoras. Me refiero, pues, entonces a las musas. Pensamos en alguna de ellas cuando algo no nos sale bien. No nos echamos la culpa a nosotros. Soy un inepto. No, es que no estaba inspirado. Y lo usamos indistintamente, no solamente para estas 4 actividades, sino para prácticamente todo lo que hacemos. Ha sobrevivido esta creencia en lugar de culparnos a nosotros por nuestra incapacidad. Hemos encontrado, y el lenguaje nos lo facilita, echarle la culpa a alguien. La inspiración sigue pues de moda. Vivimos, no obstante, en unos tiempos un tanto laicos. Y ya no es fácil agarrar y echarle la culpa a la falta de visita de las musas. Yo creo que ningún autor, ningún artista, cuando no le sale, honestamente cree que es porque las musas ese día no lo visitaron.
Es uno de esos juegos en que uno no termina de creerlo, pero tampoco termina de desprenderse del asunto. Hay un juego medio infantil que no terminamos de resolver. Yo soy profundamente ateo de las musas y de otras cosas. Y sin embargo, a veces me descubro diciéndolo como coartada. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se puede a veces crear y a veces no se puede crear? ¿Por qué a veces se nos ocurre algo y a veces no se nos ocurre algo? Parece que no nos queda otra respuesta que decir que nos falta inspiración. No puede ser. Busquémosle por otro lado. Hay unos autores que han tratado, sobre todo psiquiatras, de entender la creación y la creación en los grandes genios. Traigo dos que me están sirviendo de apoyo a mi máquina. Y los dos se copiaron el título. Uno de ellos es Karl Jaspers, este psiquiatra, filósofo, contemporáneo de Heidegger, y el libro se llama Genio y Locura. Y otro psiquiatra, este sí psiquiatra, que se llama Philippe Brenet. Aquí está. El de Jaspers es un estudio de 4 locos formidables. Strindberg, quienes hayan leído El Inferno, que es su autobiografía, se habrán dado cuenta que nada más estaba deseando que la esposa se largara para poder hacer una pira en medio de la sala, quemarlo todo y conseguir el oro alquímico, y lo único que consiguió fue quemarse. El Inferno es una novelita autobiográfica lindísima, donde se le ve en funciones, loquísimo. Augusto Strindberg. Está también Swedenborg. Este es también estudiado por Jaspers. Swedenborg es un tipo que empezó a decir que tenía comunicación con Dios y con los marcianos. Le creyeron, fundó una religión que todavía sigue vigente. Es una variante del cristianismo. Y tiene también un montón de obras loquísimas. Swedenborg. Y luego hay un poeta que es quizá una de las puntas más altas de la poesía alemana, que es Hölderlin. Y además era el amigo de Hegel. En este libro viene una carta formidable en la que, sintiéndose mal, Hölderlin le escribe a Hegel y le dice que para un poeta de su categoría va a vacacionar una temporada en esa actividad despreciable que es la filosofía, porque ya no puede más con las alucinaciones. Es de verdad un poeta de esos visionarios, es el poeta más citado por Heidegger. Es más, hay una cuarteta que mencionan casi todos los filósofos, cuarteta de Hölderlin, que dice algo así como: quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivido. Y por eso es que al final de la vida me acerco a la juventud. Esto, quien ha pensado lo más profundo, ama lo más vivido. Qué buena coartada para un filósofo. Bueno, y está también el otro loco formidable, que es Van Gogh. Van Gogh, de quien todo el mundo supongo que conoce la historia. Estaba loco, pero absolutamente loco. Si no hubiera sido por su hermano Theo, no habría podido sobrevivir. Se corta la oreja. La oreja se la corta para castigarse porque se enoja con Gauguin. Como Gauguin ya no está cuando Van Gogh va a buscarlo para entregarle la oreja como ofrenda, entonces la regala una prostituta. Pero la oreja era para Gauguin y tenía que ponerse en paz con él porque la noche anterior
se le había venido con una arma para tratar de matarlo. En fin, la locura de Van Gogh es más o menos conocida. Están pues estudiados en este libro estos 4 locos formidables. Son unos estudios de patología, unos estudios comparativos psiquiátricos para ver en qué medida la locura les permitía hacer un puente hacia la creación. En los momentos más febriles, que eran coincidentes con el verano, en el caso de Van Gogh, son los momentos en que más obra produce. Hay por ahí otro libro, ahorita me vino a la memoria, el de El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, en que se menciona un caso de un jazzista formidable. Uno de estos jazzistas que se echan una improvisación, es atendido por el doctor Oliver Sacks, y le da litio. El litio es como el tataranieto del Prozac o de esos medicamentos. Ahorita no voy a hacer una recomendación del Tafil y cosas de esas porque me voy a balconear sabiéndome todas las posologías de los medicamentos estos. Bueno, le da litio y el pobrecito jazzista se queda verdaderamente sin poder improvisar. Y cuenta Oliver Sacks el convenio en el que llega con el paciente a una dosificación durante los primeros días de la semana, luego ausencia del medicamento para que el tipo pueda tocar los sábados. Y logran un equilibrio entre el psiquiatra y el artista. Y es así como consigue sobrevivir. Bueno, en el caso del libro, este otro, el de Brenot, vienen muchísimos chismes, sobre todo, de artistas que uno no pensaría o no se sabe del todo que estaban locos. Les voy a leer algunos nada más para ilustrarlos. Rimbaud. Rimbaud escribe su obra en 4 años, de 1870 a 1873, o sea, de los 16 a los 19 años. Y esto lo escribe en el momento del fulgor y la precocidad, pero también al mismo tiempo con la presencia de su locura y de su vida preservadora, dice este psiquiatra. Rimbaud es el poeta más joven de todos los que ha habido. Ha habido poetas muy jóvenes, sigue habiendo poetas muy jóvenes, pero no como Rimbaud. Arthur Rimbaud verdaderamente revoluciona la poesía y lo hace antes de cumplir 20 años. Después se jubila y termina traficando con negros y armas del continente africano, se vuelve un traficante de armas y muere ya viejo como un buen burgués, después de haber hecho una cantidad de atrocidades. Hay otro que también aparece en esta lista memorable, que es Kafka. No sé si conocen una noveleta que se llama La Condena. La Condena, están las famosísimas, ¿no? El Castillo y todos los demás, pero La Condena es una noveleta, 200 cuartillas, y resulta que la escribió el 20 de septiembre de 1912, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Son 8 horas. La novela completa. La Condena. Yo, la verdad, no soy capaz ni siquiera de escribirla, aunque me la estén dictando. No escribo tan rápido. Es un dato verdaderamente escalofriante. Otro loco más. Este es un escultor
es Benvenuto Cellini, artista plástico en general. Fíjense nada más, en 1523 hiere a 2 hombres en el transcurso de una pelea y huye de Florencia. En 1529 es acusado de homicidio. En 1534 asesina a su rival, se esconde y más tarde consigue el perdón del Papa Pablo III, quien lo toma de nuevo a su servicio. En 1538 es encarcelado por robo. Se escapan, vuelven a prenderlo y posteriormente lo ponen en libertad. Y recaen sobre él estas acusaciones: homicidio, sodomía, robo. Y sin embargo siempre estuvo protegido por el Papa. Este escultor formidable, Benvenuto Cellini, era un asesino. Yo pensé que el único asesino del gremio de los artistas era el de la balada del ahorcado. ¿Cómo se llama? François Villon. Otro loco más. De la música que todos hemos disfrutado, seguramente tienen por ahí a Rachmaninoff. Si no lo tienen, apúntenlo. Bueno, así fue como en la primavera de 1893, durante un episodio depresivo mezclado con una excitación febril, Rachmaninoff compuso su concierto número 2. Ese para violín, el concierto número 2 de Rachmaninoff, en re mayor, que es una maravilla. Se lo echó sumido en un estado, pero verdaderamente febril. Nietzsche, para los filósofos, Miguel Ángel, para que documentes ahí. A finales del año 1888, mientras su crisis de depresión y exaltación se suceden cada vez con más rapidez, vive un espléndido periodo creativo. De mayo a diciembre de 1888 escribe 5 de sus obras: El caso Wagner, El crepúsculo de los ídolos, El anticristo, Ecce Homo y Nietzsche contra Wagner. Oiga, no está mal. De mayo a diciembre del 88. En fin, es un chismerío formidable. Está también este compositor romántico que es Schumann, que tenía alucinaciones auditivas de niño, oía voces, unos zumbidos, estudia orquestación, estudia composición, y entonces empieza a alucinar auditivamente, pero orquestas completas. Entonces se sienta y anota, ¿no? Está copiando lo que está oyendo. Como sabe nota, pues las va haciendo. Es bonito. Hay como hipótesis del libro de Brenot una tesis. El genio, el profeta, el sujeto destacado, es simplemente un loco exitoso. Menciona también a Juana de Arco, menciona a Napoleón, menciona a Cristo. Y los compara con locos no exitosos. O sea, los Napoleones, los Cristos que están en los manicomios en el San Bernardino. Es muy curioso que estos grandes hombres de la humanidad que han desviado el curso de la historia, pues hayan tenido unas bravuconadas como cualquier loco. Simplemente que en algunos casos, como dice Brenot, tuvieron éxito y en otros casos no. ¿Cuántos anónimos no se han quedado en su guardilla? No, eso está muy... Bueno, en la colonia Roma sí hay guardillas porque es una colonia muy afrancesada, pero en su cuarto de azotea de Tlatelolco, ¿no? que viene a ser como lo mismo. Hay que empezar a elevar el orgullo patrio porque esto de morirse en una guardilla... No, uno se muere en un cuarto de azotea o en un cuarto de una vecindad ahí en la Linda Vista. ¿Cuántos anónimos de estos, convencidos de que traen entre sus manos una obra maestra y que no la pueden dejar de cultivar, no han sacrificado sus vidas y no han trascendido hacia ninguna parte?
porque no han tenido la suerte, la oportunidad. Hay un caso extraordinario de un muchachito también así como Rambó, que es Isador Ducás, mejor conocido como el Conde de Lautremont. Era un uruguayo que se fue a París, tenía el subsidio de su padre para estudiar una carrera, nunca estudió nada, se gastaba el dinero en pagarle al impresor la publicación de los Cantos de Maldoror, y cuando finalmente el editor lo edita, se da cuenta de la atrocidad que es ese libro y lo quema. Y los únicos ejemplares que circulan son 5, los de la prueba de autor. Uno de esos ejemplares va a dar a manos del movimiento ultraísta, estos que son la réplica del surrealismo en España, y de pronto lo sacan a la luz, lo publican y se vuelve pues, el padre del surrealismo, el Conde de Lautremont. Porque justamente en su fracaso es donde está la clave del asunto. Son idénticos a los que sí triunfaron. Su delirio, su narcisismo, su creencia de genialidad es igual que los que sí triunfaron. Nada más que no tuvieron suerte. El texto de Brenot me llama la atención, aparte por el chismerío que es interesantísimo, por la demostración de esta tesis, de que no hay una diferencia abismal entre el genio y el loco. Simplemente el genio es un loco triunfante y el otro es un pobre loco. Bien lo decía Dalí por ahí, la única diferencia entre Dalí, que hablaba siempre en tercera persona de sí mismo, ¿no? La única diferencia entre Dalí y un loco es que yo no estoy loco. Era ingenioso el señor. Hay pues una cierta colindancia entre las enfermedades mentales y la creación. ¿Por qué? No existe la gente normal, pero sí existe un rango de normalidad. Dentro de ese rango de normalidad, más o menos cabemos todos. Y caben mejor los que piensan como piensa el de al lado y los que quieren como lo que quiere el de al lado. Esos que se van adocenando y entonces sale la moda y se disfrazan con esa moda. Y hay un programa de televisión que es exitoso y lo miran y comentan de ese programa de televisión y llegan a cierta edad y notan que sus compañeros se empiezan a casar y luego a parear, o primero a parear y luego a casar, y lo hacen. Y entonces hay una como ruta hecha por donde va la mayoría, haciendo lo que se hace según esa edad. Está bien gritar a cierta edad, dejar de gritar a cierta edad, ponerse corbata a cierta edad, ahorrar a cierta edad, invertir a cierta edad, morirse cuando es necesario morirse porque ya la vida se acabó. Y voltea uno y pues uno vivió. Esos normales no hacen nada o no pueden hacer nada, porque cuando empiezan a hacerlo, pues dicen lo que todo mundo dice, pintan lo que todo mundo pinta y se les ocurre lo que se les ocurre a todo el mundo. Hace falta tener un poquito de alcohol en la producción del cigoto para que salga alguna cosa medio rara. Entonces uno vea sesgado lo que los otros no ven, uno piense distinto, uno se vaya quedando solo y aislado porque no se quieren llevar con uno y lo empiecen a señalar porque es el distinto, el diferente. Dependiendo del grado de diferencia. Pero ahí está la clave. Si no hay un
por lo menos ligero desajuste en el artista, no creo que pueda ir a ningún lado. Hay otro pensador que es Dilthey, es un filósofo, Wilhelm Dilthey, en un libro que se llama Locura y Poesía. Hay una frase rescatable. Hay muchas, pero no me acuerdo. Una frase rescatable, que viene perfectamente a cuento como un anillo. La diferencia entre un loco y un poeta es que el poeta controla las riendas de su estado alucinante. También identifica la necesidad de que haya una cierta morbosidad en el artista. Sin esta, insisto, parece que no se pueden hacer más que cosas convencionales. Ahora, no por estar loco ya se puede ser genio, ¿eh? Tampoco vayan a decirse con esa y se empiecen a dar de martillazo en la cabeza para entontecerse. No es garantía nunca nada de nada. Pero esto dice Dilthey, y me llama la atención porque ¿en qué momento la locura nos gana? ¿En qué momento podemos todavía capitalizarla para hacer una obra? Para sentarse a escribir una novela hay que ser un sujeto obsesivo. Uno puede escribir un poemita el fin de semana, el viernes, en la noche, sí. No, y justamente cuando llegan las musas, sobre todo vienen acompañadas de una botella de vino, de la soledad, de la noche, de la luna y uno. Pero sentarse a escribir una novela y echarse por lo menos un par de años pensando en lo mismo, mortificando a todos los amigos, vecinos, amantes, parientes, con que fíjate que estoy escribiendo y soltar lo que uno va escribiendo y estar pensando en eso todo el tiempo, pues hay que tener de veras una cierta obsesión. Me llama la atención pues ese momento en que dice Dilthey, controlar las riendas del estado alucinante. ¿Qué tal si ese control se puede volver método? Y entonces trabajar de una manera sistemática. Entre los que descreen de la teoría de las musas, quizá el más destacado es Edgar Allan Poe. Uno de los poemas más sublimes de la lengua inglesa y todo lo que ustedes quieran, gusten y manden es El Cuervo. Y a propósito del Cuervo, Edgar Allan Poe escribe un prologuito, un ensayito que se llama La filosofía de la composición. Las primeras líneas del ensayo, que mide 7 u 8 páginas, no son más, dice que quiere demostrar que en ese escrito no hay absolutamente nada dejado a la inspiración, que todo está absolutamente calculado. Y empieza por definir el tema, el tamaño, el estribillo, y va contando paso a paso cómo debe de ser todo. Él se basa en la poética de Aristóteles de la unidad de impresión para tener una emoción en el interlocutor que no se dosifique por las distintas visitas al texto. Tiene que ser un texto de una determinada longitud. Y hace unos cálculos. ¿Cuántos versos son capaces de leerse de una sentada un lector? Y llega por medio de conjeturas a 100 versos. Decide que sean 100 versos. A la mera hora se pasa porque son 103, pero por poquito. Luego decide que cuál de los recursos de la poesía es el más eficaz. Los revisa todos y decide que es el estribillo. Luego especula a propósito de si el estribillo es mejor cuando es de varias palabras o de una sola. Dice que de una sola. El estribillo, para no ser simplemente un compás que se meta, debe de tener que ver con el asunto. Entonces hay que hacer que alguien diga el estribillo en el momento oportuno.
se le ocurre un robot, un autómata, pero el autómata no va en el tono de melancolía que ya ha definido. Y se entera un día que los pericos hablan, pero los pericos malditos son verdes, y eso tampoco empata con la melancolía. Se pasa pensando cómo demonios meter el estribillo, hasta que descubre, porque alguien le dice, que los cuervos son capaces de repetir palabras, y el cuervo es negro, viene perfecto. Pero entonces ya tiene a quién va a decir la palabra, pero ¿cuál es la palabra? Como escribe en inglés, se pregunta cuál es la vocal que se vuelve más explosiva con una consonante. La R y la O. Busca en el diccionario la R y la O en una bonita palabra y encuentra Nevermore. Ya tiene su palabra, ya tiene su estructura, ya tiene el tamaño, ya tiene la temática y se siente escribir. Cuando uno lee ese texto, inevitablemente se decepciona del cuervo. Más bonito que hubiera dicho, ay, yo no busqué este poema, él me encontró a mí. No, yo nunca pienso los temas de mis novelas. Los temas me persiguen. Eso suena muy bien, da caché. La verdad es que yo sí creo que Edgar Allan Poe escribió El Cuervo pensando cada parte del cuervo. No hay una sola palabra puesta de más ni de menos. ¿Y saben por qué lo creo? Porque yo lo he hecho. A veces por asociación libre, por inspiración, por lo que ustedes gusten y manden, uno va escribiendo. Pero yo los reto a que escriban un texto coherente con una sola vocal, a ver si no tienen que ir metiendo con calzador cada palabra. Y para mantener el sentido exacto de lo que quieren decir, tienen que buscar la paráfrasis que más se aproxime. Es un trabajo absolutamente racional, donde no tuvo nada que ver la inspiración. Y por eso le creo a Poe. Ese problema que deja planteado Dilthey, de que el poeta es aquel que logra controlar las riendas de su estado alucinante, a mí me resultó muy esclarecedor el texto de Edgar Allan Poe, el de la filosofía de la composición, porque me dio una pista de hacia dónde podía irse una búsqueda para la creación metodológica. Era un ejercicio de la pura razón buscando con qué ingredientes ir componiendo el texto. Luego, mi propia experiencia me demostró que nadie me había soplado nada. Que había tenido que ir pensando, pero con un esfuerzo de puro de computadora, pues, para decirlo de la manera más vulgar, de paráfrasis, que son estar buscando combinaciones de palabras, hasta encontrar la que diera el matiz de lo que yo quería decir con los cuentos de las vocales. Fue eso lo que me fue sirviendo de pista para encontrar que se puede hacer una metodología para la creación racional, para de una vez asesinar a las musas. Y les voy a proponer, para terminar esta sesión, un par de métodos que no sé si los inventó alguien más, pero yo también los descubrí en todo caso.